¿por qué vamos a comenzar a hablar de esto? Porque antes de leer cualquier libro, antes de hacer cualquier análisis de tipo social, en no cerrar el libro no es necesario imprimirlo porque tiene que leerlo solamente. Uy, de verdad me lo eché. Mentira. Me quiero morir. ¿Me escuchan en la casa? Oh. Ahí me escuchan igual. ¿Y por qué me escuchan igual? ¿Y acá estando desde lejos me escuchan igual? Ah, es que esta cosa tiene pila. ¿Tiene qué? Sí, tiene alambre. ¿Tiene pito? ¿Tiene alambre? ¿Me escuchan bien? Estando acá como muy lejos, ¿me escuchan bien igual? Pero mira, ¿no? Oh, me quiero morir. Ya, ¿me escuchan bien igual? Ya voy a hacer la clase así mientras odio mi vida. ¿Por qué se le echó? ¿Se le botó el cable? Yo no sé, pues. Y el Maxi se conecta recién ahora también. Ya, en caso que no me escuchen, por favor, me avisan, me escriben en el chat. Voy a hacer la clase nomás. Ya, empecemos entonces. La clase del día de hoy se va a centrar en cómo yo tengo que hacer una contextualización a las lecturas que estoy realizando. Y esto inmediatamente usted lo va a recordar. Y esto inmediatamente usted lo va a recordar como las etapas de la lectura. ¿Se acuerda de eso? ¿Traumatizado con eso? Ya, etapa de la lectura. ¿Mm? Ya, bueno, el título. Ya, pero ¿cómo habrá olvidado algo así? La gente que está en la casa, por favor, confírmeme que están escuchando, porque yo rompí mi micrófono y no sé por qué me están escuchando. Así que avísenme. Yo sé que así, no sé por qué lo rompí. No sé, no entiendo. No, ¿por qué no el micrófono se le no funciona? ¿Qué? Claro. Es que me escuchan igual y muy bien, no sé por qué. Estoy muy El lejos. micrófono. A lo mejor es análogo. La tecnología no se puede. Ya, la gente que imagina que ya sabe esto, dígame por favor cuáles son. ¿Cuáles son las etapas de la lectura? ¿No se acuerdan? ¿Qué hago cuando tengo que leer un libro? Eso es un libro por si acaso. ¿Qué cosa? Lo analizo, ya. Eso podría estar por acá en medio, analizar. Le echo un vistazo. Se busca el contexto de lo que Le echo un vistazo a Sebastián, bien. Y lo ¿Esto estaría por acá? Y lo leo. Lo leo, estaría por acá. Después la recomendación. Lo repaso. La recomendación. Ya. Los repasos estarían al final. Entonces, ¿cuáles son las tres etapas para leer un libro? Empezar a leerlo. ¿Ya empezar a leer? ¿Está bien? Pues. Comprarlo. Ya. Las etapas son las siguientes. Las etapas son antes, durante y después. Necesito que la anotes. Para leer un libro necesito realizar todo un proceso de antes, durante y después. Disculpen si esto es repetitivo, si usted lo maneja a la perfección, pero necesitamos tenerlo como una base común, porque luego de eso vamos a ver cosas más complejas. En el antes, entonces, como lo dice, yo ni siquiera voy a iniciar todavía mi lectura, ni siquiera voy a hacer un intento previo, nada por el estilo. En el antes de la lectura, yo recién voy a investigar al respecto, recién voy a empaparme del contenido que pueda existir ahí. Es decir, en el antes de la lectura, ¿qué cosas puedo hacer? Si no puedo leer directamente. ¿Qué puedo hacer antes de cuando yo tomo ese libro? Ya, por ahí escucho leer un resumen, una sinopsis, es decir, un extremadamente mini resumen de lo que puede tratar, para hacerme una idea. ¿Qué
¿Qué más? Puedo investigar respecto al autor. Y esto se relaciona directamente con el objetivo del día de hoy, en el cual yo tengo que conocer la importancia de los antecedentes culturales de una obra artística. Por lo tanto, el antes de la lectura, esa etapa va a ser la más importante. ¿Qué más puedo hacer? La resumen es investigar al respecto del libro o del autor o autora. ¿Qué más puedo hacer? Hay mucha gente que lo hace pero no se da cuenta. Por ejemplo, hay algo que dijo Joaquín y no lo volví a repetir, que era, por así decirlo, hojear el libro, o de otras palabras, revisarlo. Y es algo que ustedes siempre hacen. Cuando tienen que leer un libro para el colegio, ¿qué es lo primero que ven? ¿Cuántas páginas tiene? La mayoría va inmediatamente al final para ver cuántas páginas tiene. Es solamente hacer eso, usted ya está obteniendo información del libro. ¿Qué más hace también? Lee la portada. Lee la parte de atrás, lee la información que puede aparecer respecto al libro. Y después usted se queda ahí. Después ya no sigue más. Ya, todo eso correspondería a la etapa antes de la lectura. Y es importante porque nuevamente se relaciona con esta explicación que les voy a dar en la segunda hora. Los antecedentes culturales para interpretar. En el instante, ¿qué tendré que hacer entonces? Leerlo. Pero si yo estoy leyendo un libro, ¿me bastará solamente con leerlo? No. Ya, subrayar. Acá diremos entonces marcar información importante, información relevante. ¿Qué? Ansiedad. Ya, ¿qué más podría hacer? Si yo estoy leyendo un texto, me voy a encontrar con una lluvia de información. Mucho más si a usted le gustan textos de más de 200 páginas. Si le gusta Harry Potter, si le gusta El Señor de los Anillos, si le gusta Las ventajas de ser invisible, si le gusta Ciudades de Papel, si le gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Todos terminan significando más de 100 páginas. Y esa es tanta información que usted no la puede retener un 100%. Ahí entra en juego entonces, ¿qué cosa? Marcar información. Usted la marca como quiera, como se le dé la gana. Usted puede tener un cuaderno para tomar apuntes y escribir cosas. Usted puede subrayar. Puede estar infinitamente subrayando, no se lo recomiendo. Puede tomar apuntes a los costados del libro. Los apuntes usted los toma a su gusto. Pero acá lo que realmente importa es, usted está trabajando con la información. ¿Ya? ¿Sí? Hay muchas opciones también. Puede subrayar, puede marcar o puede incluso utilizar en la aplicación de notas e ir anotando las ideas que usted piensa que son relevantes. ¿Ya? La gente que está en la casa, confírmeme por favor que están escuchando bien. Se cayó y después de la lectura, yo investigué al respecto al comienzo, me hice una idea, comencé a leer, ya sé qué esperar respecto a ese libro. Lo leí finalmente, retuve la información que yo considero importante. Yo voy a subrayar cosas que según mis propias experiencias de vida pienso que son importantes, pero tal vez otra persona no rayaría nada. Tal vez otra persona llene su libro de apuntes. Los apuntes siempre van a ser personales. Cada uno, claro, finalmente cada uno lo hace a su pinta, por así decirlo. Ya, veo que me dicen que se escucha bien, todavía no entiendo por qué se escucha bien si estoy tan lejos. Está con micrófono ahí. Pero se rompió, ¿qué es Sí, pero me refiero un pedacito quedó adentro. A ver, ahí es el micrófono de ahí, no se escucha bien. Ay, lo dejo afuera. Ya. A ver. Pero ¿Y ahora me escuchan? no. Aquí estoy probando algo. Probando. ¿Me confirma? Estamos grabando. 1, 2, 3. Sí, ya espero su confirmación. ¿Me están escuchando?
están escuchando nada. ¿Escuchan o no? Sí, yo sí, profe. Veo que Luis pone que sí, pero... Pues, escucho, ¿no? Ya, pasemos entonces al después. Si maneja tanta información, ¿qué podrá hacer después? Ya, muy bien, leer la información. Procesando. Es decir, lo que vendría siendo repasar. Tamara. Sí, me metí estoy grabando. No, no estaba comentando eso. No estaba comentando ya. Entonces, después, ¿qué podría hacer? Repasar la información que ya tengo. Lo importante, Benjamín, pues, se pasa para que la tiene. Ya. En el después puedo repasar, y esto es tan importante para usted estudiar. Acá se centra todo lo que va a resumir todo su trabajo de aquí a la universidad. ¿A qué me refiero con esto? Si usted va a leer algo, hágalo durante la lectura inmediatamente, aunque le dé flojera, inmediatamente tome apuntes de lo que piensa que es importante. Ni lo piense. Porque al momento de estudiar, después de la lectura, todo va a estar listo. Todo va a estar listo para repasar. Usted va a abrir su libro y la información ya va a estar en los márgenes, ya va a estar subrayada, va a estar todo listo ya para trabajar. ¿Qué más puedo hacer? Puedo repasar, pero tengo tanta información que ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo? Ya, ¿puedo resumir? Ya, yo veo que en este curso lo que más hacen es esto, lo de resumir la información. Pero si usted resume, puede estar infinitamente en eso. Se puede demorar un día entero resumiendo información que usted piensa que es importante. Entonces, lo que podría hacer que es, después de la lectura, no enfocarse solamente en resumir, sino que en crear. ¿A qué me refiero con crear? Crear, por ejemplo, líneas del tiempo con la información, crear, por ejemplo, mapas conceptuales. A ese tipo de cosas me refiero. Benjamín, ya, pues escriba rápido para avanzar. Lo que acabo de escribir recién, crear. Ya. Eso va a ser extremadamente importante y, nuevamente, ustedes, especialmente durante la lectura, están resumiendo, pero horas y horas de estudio. Horas. Así que este año, antes era opcional, antes le daba décimas, pero ahora sí que sí, va a ser algo obligatorio. No. Esta vez sí va a ser obligatorio porque necesito que usted esté listo cuando salga el cuarto medio, así que tiene que empezar lo antes posible. ¿Ya? Ya. ¿Esto está claro? ¿Imaginan? ¿Sí? Yo lo he molestado mucho con este tipo de información. Ya. Hoy día nos vamos a enfocar solamente en la primera etapa de la lectura. Por si acaso las personas que están en casa, lo que realmente necesito es que escuchen la información, que si tienen preguntas me avisen y lo más importante, no que necesariamente miren miren la pizarra porque no es necesario, información que usted ya conoce, ¿ya? Lo que sí necesito es que me presente sus dudas. Entonces, nos vamos a enfocar en el antes de la lectura. Para yo comprender un texto, o por lo menos formar mi propia opinión, tengo que ir a su momento de creación. Porque ese libro fue escrito en cierto contexto cultural. ¿Ya? Si yo escribo un libro ahora,
Entonces dijimos que nos vamos a enfocar en la primera etapa de la lectura, que viene siendo antes de la lectura. ¿Ya? ¿Y por qué dijimos que era tan importante? Vamos inmediatamente acá. Por lo siguiente. Cuando yo creo cualquier tipo de obra artística, en este caso un libro, sí o sí, estoy diciendo que, escuchen, estoy diciendo que el texto fue creado en cierto qué? ¿Qué es lo que rodea el libro? Ya, por ahí dijeron contexto. Todo libro, toda creación artística en general está rodeada por un contexto, ¿ya? ¿Ah? Para comprobar si lo escucharon. Ya. Y eso va a ser sumamente importante e incluso determinante para esa lectura. Primero, en primer término, para que yo la entienda, y en segundo término va a ser súper importante para poder analizar por qué fue creado de esa forma. ¿Ya? Por lo tanto, existen dos tipos de contexto. ¿Cuáles son? Yo sé que usted lo sabe. ¿Ya? Algo relacionado a la historia, por el social, histórico, ¿ya? Ya, súper bien. Miren, de lo que ustedes han dicho, todas las cosas son ciertas. Yo, para hablar de un contexto, estoy analizando entonces la situación. Contexto. Escríbanlo rápido. ¿En qué situación estoy hablando? ¿Económica, dijeron? Económica, social. ¿Qué más? ¿No? Emocional. ¿Qué más? Cuando yo quiero hablar de un contexto, a ver, de hecho lo voy a hacer más claro, ni siquiera hablando de libros. Bajémoslo a otro nivel. Yo quiero explicar por qué Pedro se comporta de X forma. Eso es lo que yo quiero explicar al resto de mis compañeros. Yo quiero explicar por qué él tiene cierto comportamiento. Ya, ¿qué cosas debería analizar en Pedro? En el chat también pueden responder. ¿Qué cosas debería analizar para entender por qué Pedro se comporta de X forma? ¿Qué debería ver respecto a él? ¿Cómo se comporta? Ya. Ya, ¿cómo se comporta? ¿Quién? Pero ¿cómo podría saber por qué se comporta de esa forma? ¿Qué debería analizar? Ya, su situación familiar. Si yo analizo la familia de Pedro, entenderé por qué se comporta así. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo dormir? Ya, ¿cómo durmió el día de hoy? Así yo también voy a entender por qué se comporta de X forma. Ya, si se alimentó correctamente o no. ¿Qué más? ¿Cómo? Ya, me dicen acá también si consumió sustancias ilícitas. Espera. Y ahora sí. ¿Qué cosas entonces tengo que investigar? Analizamos entonces el plano personal de Pedro. Analizamos también cuáles son sus costumbres. Por ejemplo, si consume drogas o no. Si duerme bien o no. Si come bien o no. ¿Qué más tenemos que analizar respecto a él? ¿Cuánto yo tengo? Ya, su edad biológica, y por lo tanto vamos a entender si por sus hormonas se comporta de qué forma. ¿Qué más? ¿Qué más? Nunca consuman drogas porque hace mal. ¿No? Ya pues, a ver, respecto a Pedro analizamos contexto, ya escuchen, analizamos el contexto de su casa, analizamos el contexto, ya pues, Sebastián, ya pues. Analizamos también respecto a Pedro sus relaciones más íntimas y personales, lo analizamos a nivel físico, biológicamente, pero falta algo muy importante. Algo muy importante.
No tiene que ver con lo concreto, no es con lo que yo veo a simple vista. ¿Qué es lo que falta que debemos analizar en Pedro? Para entender por qué Pedro es Pedro. ¿Qué cosa? Ya, muy bien, sus emociones y lo que ha vivido, sus experiencias. Es decir, faltaba solamente lo psicológico. Ya, y por ahí me dicen por interno, muchas gracias por participar, las personas que influyen en su día a día. Si yo junto toda esa información, voy a comprender inmediatamente por qué Pedro es Pedro. Lo sé. Ya. ¿Por qué lo consultaba de esta forma? ¿Por qué le hacía esta pregunta sobre su compañero? Porque exactamente lo mismo lo hacemos con un libro. Exactamente lo mismo. Los libros es tal cual como si fuera una persona. Entonces, en este caso en específico, si yo quiero entender un texto, entender por qué fue creado así o por qué yo específicamente lo entiendo así, tengo que hacer dos análisis. Uno, de qué cosas rodearon al texto cuando fue creado, y otro, qué cosas me rodearon a mí mientras lo estaba leyendo. ¿Ya? Obviamente tienen nombres distintos para que sean distintos. Digamos de cuál es cuál. ¿Cómo? Producción, ¿cuál sería? ¿Qué rodea el libro? Muy bien. Imagínate que están escribiendo en su cuaderno. Muy bien, entonces la gente que está en la casa, nuevamente repito, existen dos tipos de contexto. Contexto de producción y contexto de recepción. Ahora vamos a explicar por qué es tan importante analizar cada uno. En materia que hemos visto desde séptimo básico, simplemente que ahora lo vamos a profundizar a un nivel de análisis mucho mayor. ¿Ya? Eso. ¿Cómo están? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Nuevamente, esto es solamente una clase de introducción, así que no se preocupen si no se alcanza a ver bien la pizarra. Ya. Entonces, disculpen que haya desaparecido. Ya, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, desde la clase anterior. Escuchen, porque este es el resumen de todo. Hablamos que antes de analizar un texto, antes de decir que a mí me gusta realmente ese libro o no, tengo que leerlo correctamente. Para yo leer correctamente, tengo que guiarme por las tres etapas de la lectura. Antes, durante y después. ¿Ya? ¿Cuál es la etapa de la lectura que más nos va a importar en esta primera unidad? Pues bien, el antes de la lectura. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en el antes de la lectura tengo la oportunidad, a ver si voy a seguir. Ya. Porque en el antes de la lectura tengo la oportunidad de ¿qué? De entender el contexto de ese libro. Y ahora dijimos que existen dos contextos. Ya no es solamente qué vivió el autor, ya no nos importa solamente cuándo se produjo este texto, sino que también nos va a importar el contexto de nosotros mismos y mismas. ¿Ya? Ahí nos quedamos entonces. Libros, leerlos correctamente. Cuando lo leemos correctamente llegamos a esto, que vamos a explicar ahora, que son los contextos. ¿Por qué importará tanto un contexto? Por todo lo que dijimos recientemente. Si yo comprendo en el dibujo lo que rodea el libro, pues el libro sí lo voy a entender. ¿Ya? Es por eso que yo hago la pelea cuando usted dice que un libro no le gusta o que no le gusta leer, es que usted se está saltando etapas. Si usted llega y un texto lo lee de comienzo a fin, sin ni siquiera contextualizarlo, obviamente que no le va a llamar la atención. Pero si yo le digo que X libro fue escrito de esa forma, porque una persona estaba
100% alcoholizada mientras lo hizo, y lo hizo en un puro mes, y etcétera, 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 y le cuento toda la historia personal de esa autora o autora, cambia la cosa. Y posiblemente si le encuentre el gusto a la lectura. ¿Ya? Nuevamente, si me quedo pegada a cualquier cosa, es el internet del colegio, nada que hacer. Ya, y existen dos contextos. Hablamos del contexto de producción. ¿Cuál me falta ahora? Recepción. Contexto de producción y contexto de recepción. Esos son los dos contextos que existen y que por lo tanto nos van a importar para analizar un texto y finalmente comprenderlo. ¿Ya? Si tienen alguna duda, me avisan por favor. Y de hecho acá lo vamos a hacer más fácil todavía, solamente para que lo memoricen más rápidamente. Esto por si acaso es la base para recién empezar a trabajar en tercero medio. ¿Ya? Así que cualquier duda que tengan me avisan. Ya, contexto de producción. ¿Cuál será su enfoque? Si lo resumo en una pura palabra. ¿Cómo? Ya, la palabra producción la tengo. Necesito otra palabra que lo pueda resumir. ¿En qué consiste? ¿En qué se enfoca? En el entorno, es que los dos se preocupan del entorno, sería una palabra común. Pero dijeron otra que era importante, ¿cuál es? ¿La dijeron? ¿El contexto de producción en quién se enfoca? Ya. En el autor o autora. Cuando hablo de contexto de... iba a decir entorno. Muy bien. Cuando hablamos de contexto, un sinónimo es la palabra entorno, porque rodea algo. Pero en este caso en específico nos interesa resumir en una pura palabra cuál es la finalidad de cada contexto. En este caso en específico, el contexto de producción tiene el siguiente resumen, que sería la palabra autor o autora. Es en el autor donde está enfocada ese análisis. Y si en producción hablo del autor o autora, en recepción, ¿de qué estaré hablando? ¿En qué se enfocará? En la persona que está leyendo. ¿Y cómo se le llama eso? Ya, receptor o receptora o lector o lectora. Muy bien, mejor. Dejémoslo en lector. Lector o lectora. Si yo me grabo eso, esa separación que puede ser tan simple, inmediatamente voy a comprender más fácilmente un texto. Ya, esto va a ser súper importante. ¿Y por qué? Porque, primero que todo, para entender un texto, necesito entender por qué fue creado de esa forma. Es decir, voy a ir inmediatamente al autor y todo lo que rodeó a ese autor, a todo el entorno del autor o autora que creó ese libro. Al contrario, si yo quisiera hablar entonces de por qué yo entendí un libro de X forma, tendré que analizar qué cosa. Lo dijimos recién. El entorno de ese lector o lectora. Es por eso que el mismo libro lo pueden leer todo un curso y solamente a algunos les va a gustar y a otros no. ¿Se entiende? Ya, y es por contextos distintos. Por ejemplo, en el texto que ustedes tienen que leer, que se titula El camino más largo, posiblemente una persona que ya vivió depresión o ya tiene una persona, no sé, familiar o cercano, amigo o amiga que está en ese proceso, obviamente que el texto lo va a encontrar genial, porque va a coincidir con su realidad. Pero si ese mismo libro que habla de la depresión, que habla de la idealización suicida, etcétera, etcétera,
Lo lee una persona que nunca en su vida ha tenido problemas. Tiene una vida súper cómoda. El dinero suficiente, la familia feliz, etcétera, etcétera. No necesariamente le va a llamar la atención. Va a estar demasiado alejado de su realidad. ¿Se entiende? Ya, por eso es que importa tanto el contexto en el contexto del lector o lectora. Porque todos lo entendemos de forma distinta. Si yo ese texto lo leo con la vejez que tengo, a mis 40 y tantos años, y leo ese libro, ¿lo entenderé igual a como lo entendió Pedro? ¿45? Sí, pues. ¿Nunca le había dicho? ¿De 45? ¿Cómo voy a tener menos? ¿Cómo voy a tener 45? No, no tengo 45. 50. Ya, pero si yo un texto lo leo, bueno, a la vejez en comparación a ustedes, desde mi silla de ruedas, obviamente lo voy a entender en forma distinta. Porque tengo, ¿qué es lo que tengo distinto en comparación a ustedes? Aparte del dinero y el poder. La altura. Aparte de la altura, la falta de altura. ¿Qué más tengo en comparación a ustedes? Ya, la experiencia, muy bien. ¿Qué es lo que tengo también? Aparte de la ansiedad. ¿Qué más? El título, un título profesional, ya, también hay una diferencia ahí. ¿Qué más tengo en comparación a ustedes? Una tercera cosa. Ya le dije, experiencia. ¿Qué fue lo que dijo usted, Pedro? Ay. Ya. Ya, por ahí, ¿y qué? Ya. Y Sandier dijo también la diferencia es la libertad. Tengo esas tres cosas que inmediatamente marcan una diferencia entre yo y usted. Acá presencialmente con sus compañeros y compañeras estábamos dando ejemplos de películas, series y libros que a toda la gente le gustan, menos a uno. ¿Ya? Así que necesito que sus ejemplos lo pongan en el chat. Libros, series, películas, amadas por todos y todas, menos por usted. Menciónelas a continuación. Ya. Entonces, necesito que alguien se atreva a explicar por qué no le gusta eso. Yo escuché que Sebastián dijo que eran muy poco realistas. Como que empezó el tema de la ficción e inmediatamente se desconectó y no le gustó más. ¿Alguien que me pueda explicar por qué no le gusta esa serie en específico? La que usted dice que no le gusta. Sebastián. O sea, que no me gusta la serie, pero de tal película a tal película no me gusta. De que se puede esa por ejemplo, de la Rápido y Furioso de la 6 en adelante hasta la 8. Hasta la 8. Yo iba a salir el año pasado, pero como no se puede hacer. Hoy van a salir más todavía. Sí, el año pasado iba a salir, pero como no se puede ir al cine, ¿qué la veo? No sé que la piratería me dio. Ya. Pero a mí no me gusta porque de la 1 hasta la 5 es como parece real todo lo que pasa. Entonces después de la 6 en adelante hasta la 8 ya como que cambia todo, empieza a cambiar el tipo de paisaje, el tipo de... Ya no es la calle. Pero es la calle, profe. Ya no es la calle del auto. Es que no pasa más en el cielo que en la calle. Sí, mira, imagínense, las 7 se tiran de un avión militar. Después de eso caen en la carretera. Después de eso, el tren no corre, pasa en el aire. ¿Por qué? Porque está en el bus que se cae. Después salta y cae el auto. Después Toretto también se cae. Hacen los pitos y se supone que debe seguir por hasta la calle. Pero mira para atrás. Después en la 8, cuando sale el hermano del que yo mandó primero en la 6. Ese la roca se cae por el sexto piso a una región. Con el Sí, con el pelado. Después, cuando están en el avión, el Toretto hace una raspa con el edificio que está derrumbado, salta
hizo a los 5. ¿Y la calle dónde está? En ningún momento. Después de la cena de la falta calle. Nada, ya. Miren, acá por interno, Luis Daine dice que lo que él odia y todo le gusta es La Casa de Papel. Con la noche le baila el río con... Ah, ya estoy resumiendo toda la historia de nuestro. Oiga, ¿cómo te sale? Me dice que vos la ropa y no va a la y cuando el cielo te lo prende, Ya, pero Sebastián está contando el medio resumen. Maxi, estamos esperando su respuesta. Ya, miren. Todo tiene que ver con el nivel de experiencias que usted tenga. ¿Y por qué? Le aseguro que una persona con mucho poder adquisitivo que ha viajado en helicópteros como algo normal, le aseguro que esa película le encantará, porque es parte de su realidad. Pero en el caso, y no se lo toma mal Sebastián, pero en el caso de Sebastián, ¿le parecerá realista ese tipo de cosas? Él viviendo acá en Curacaví. O sea, de helicóptero, no amigo, de avioneta, todo. Ah, sí, acá se caen arriba de las casas. Es algo normal, pero me refiero a helicópteros. Arriba de los techos. Se estacionan 3 kilos. Oh, ¿qué le dice que el barco de niña, bro? ¿Qué quiero? Sí, la vi. Qué envidia. ¿Cómo se le Ya pasó. Ya, pero volvemos por acá. Contexto de recepción. Lo que usted ha conocido por años y lo he bombardeado. Y realmente usted es el contexto de producción. Y usted siempre me mandaba como tarea, ya, pero Sandy. Bueno. Pero respire afuera, no acá. La ventana no, acá. Eso no es lo mismo. Si no le van a decir nada. Mira, tenía que ir al baño y tenía un ratito ahí. Ya, bueno. Ponle la buena, La ha sacado como 10 veces. Va a mirar. Eso no. Mamorado. tenía un chile. Ya. Lo que realmente nos va a importar es el contexto de recepción, que viene siendo el que la mayoría de las personas ignora, ¿ya? Y ese es exactamente el que estamos hablando ahora. Si en mi experiencia estoy viviendo, por ejemplo, en una zona no relacionada con los barcos, por ejemplo, tal vez me va a ser muy difícil entender un texto que habla solo de eso. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo estoy alejado de cosas que inciten mi imaginación o la ficción, cuando yo vea una película completamente de ficción, no la voy a entender, o me va a costar mucho realmente, o no va a ser lo que yo espero. Todo lo que corresponde al contexto de recepción se enfoca directamente con mis experiencias previas. Es por eso que yo puedo ser fan de X tipo de libros y otro tipo de libros no. Ya, le doy un ejemplo muy concreto que vendría siendo el mío, para hacerlo un poco más clarificador. A mí no me gusta Alicia en el País de las Maravillas. Harry Potter tampoco. No me gusta nada muy relacionado a la ficción porque yo soy una persona bastante concreta, realista y todo lo que usted ha visto en clases, ¿ya? Entonces me cuesta mucho asimilar que eso puede pasar. Pero nuevamente, por mis experiencias personales, me convertí en una persona más bien sarcástica y por lo tanto la felicidad de la imaginación no va conmigo. ¿Ya? Nada. Nosotros bien. Ya. En su caso en específico es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y necesito que ustedes lo vayan identificando porque este año nos vamos a centrar en antecedentes culturales, entender por qué algo es de X forma y lo más importante, interpretar. Y quiero que usted me diga qué sería interpretar. Ya no te hace. ¿Cómo? Ya no te hace. ¿Qué? Es que no estoy sola, si no escucho. Llevarlo al frío. Ya, bueno, también, pero me refiero específicamente a qué es interpretación de por sí. ¿Interpretación qué puede ser?
Ya, ¿cómo ve uno X cosa? ¿Sí? No está. ¿Cómo? Daniel estaba y me dijo que era sobre la relación. Ya, entonces, interpretación, lo que yo pienso respecto a algo. Pero para yo interpretar algo... Ah, Sí, estoy. ya, y después terminando la página. Muchas gracias. Ya. Nuevamente, si yo quiero interpretar algo, ¿puede ser solamente mi opinión? A veces sí, sí, a veces sí, a veces no. No se puede cerrar y a veces puede ser la suya y la de otra persona. Es que no sería interpretar entonces, sería opinar. Entonces, Por eso le digo, ¿qué tendrá la palabra interpretar que lo convierte en algo distinto? que puede interpretar, que puede ser como tú interpretas de la forma. Usted lo explica. Ya, cada persona interpreta de una forma distinta, pero vamos a ver por qué. Ya, las personas que están a distancia, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por la paciencia. El internet de acá, disculpen. Son los terremotos de acá también. Así que eso, nos vemos en la próxima clase. Voy a subir la grabación de todas formas. Adiós.